La edad de inicio del tabaquismo se sitúa en torno a los 14 años en nuestro país y la prevalencia del tabaquismo entre los fumadores adolescentes es de casi el 30%. Es un dato muy similar a la de los adultos. Los adolescentes además tienen nuevas formas de inicio del tabaquismo. Hablamos de este problema con Eva de Iges, es neumóloga y experta en tabaquismo. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué es atractivo fumar para los adolescentes? Pues es atractivo porque los adolescentes en esa edad necesitan empezar a hacer conductas de adultos, ellos tienen que reafirmarse y además en ese momento tiene muchísimo impacto en su vida todo lo que es su entorno, tanto los amigos como la familia, y es una forma también un poco de rebeldía. Entonces es la edad en la que se empiezan a imitar todas esas conductas de los adultos que algunas pues no son apropiadas ni adecuadas, como es el hecho de fumar. Pero, ¿y qué papel juega el entorno de los jóvenes a la hora de valorar los riesgos del tabaco? Pues es muy importante. Se ve que la mayoría de los fumadores, los chavales que empiezan a fumar, lo hacen porque lo hay en su entorno, tanto en su entorno sobre todo de los amigos, pero también en el entorno familiar. Los hijos de padres fumadores, sobre todo también si tienen hermanos que son fumadores, tienen mucho más riesgo de consumir tabaco que los que no tienen en su entorno ese producto. Pero, porque los jóvenes cuentan incluso con el consentimiento de los padres en ocasiones. Sí, pues en un estudio que hemos publicado recientemente en la revista Prevención del Tabaquismo es un dato curioso que hasta casi el 30% de los chavales en su casa saben que fuman y se consiente. También, evidentemente, esto tiene bastante que ver con que los padres fumen o no fumen. No es lo mismo decirle a tu hijo, prohibirle a tu hijo que fume cuando tú eres fumador y te están viendo continuamente fumar en casa, que en padres que probablemente si no son fumadores sean más restrictivos. Claro, y en cuanto a esas nuevas formas de consumir tabaco, quizá no entienden que vapear, por ejemplo, es tan peligroso como fumarse un cigarro. Pues los datos dicen que en realidad sí que saben que hay riesgos porque casi el 90% creen que los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, tienen riesgos. Algunos, la mitad más o menos, creen que el mismo que el tabaco y la otra mitad que tienen riesgos, aunque no tanto como el tabaco convencional. Pero a pesar de ello y de que tenemos mucha información sobre los daños que produce el tabaco, pues siguen iniciándose. Más o menos a primeros de los años 2000, entre 2004 y 2005, hubo una reducción bastante importante en el consumo de tabaco en jóvenes. Pero desde entonces la verdad es que se ha ido manteniendo muy estable, con un descenso muy leve, a pesar de las políticas de control del tabaquismo. Y en cuanto al cannabis, otra droga, ¿también está normalizado entre adolescentes? Pues sí, mucho, a pesar de ser una droga ilegal. De hecho, desde hace ya varios años, en España y en otros países también, se está viendo que empiezan a fumar o a probar el cannabis más chavales incluso de los que prueban los cigarrillos convencionales. En nuestro estudio, los que habían probado alguna vez el tabaco estaban por debajo de los que habían probado alguna vez el cannabis. Esto, desde luego, es una llamada importante de atención para las autoridades, porque hay que tener en cuenta que es una droga ilícita en nuestro país. Claro. ¿Y cómo se puede prevenir que los jóvenes caigan en ese hábito tan nocivo para su salud? Pues sobre todo con educación, con información. Es verdad que sí que conocen los efectos del tabaco, probablemente hay que contárselo desde que son bastante más pequeños de lo que lo hacemos, porque generalmente creemos que en edades de 14, 15, 16 años es cuando hay que incidir en este tema, cuando ya hemos visto que la mayor parte de los que consumen tabaco han empezado a hacerlo antes de los 14 años. Y esto, la educación hay que darla en todos los entornos. Es importante que se dé educación en los colegios y es importante también la educación en el hogar, como hemos dicho. Si en un entorno de un hogar hay consumo de tabaco, es más difícil que le puedas decir a tu hijo que el tabaco es malo cuando tú lo estás consumiendo habitualmente. Entonces, esta educación es importante desde que son pequeños. Doctora, si le parece, recordamos cuáles son los efectos del consumo del tabaco para la salud a una edad tan temprana. Pues sí, los efectos del tabaco son devastadores a cualquier edad. Que el tabaco, tenemos que recordar que es la primera causa de muerte en los países occidentales. Más de 8 millones de personas mueren al año por consumo de tabaco y más de 1 millón de personas lo hacen por tabaquismo pasivo, no solamente por el consumo activo. Produce enfermedades cardiovasculares, respiratorias, distintos tipos de tumores y el problema, sobre todo en las edades más juveniles, es que estamos hablando de chavales que sus pulmones todavía no han llegado a una madurez, con lo cual el efecto del tabaco va a ser todavía más nocivo a este nivel y que además también el efecto de la nicotina en el cerebro, que también no está totalmente desarrollado, va a hacer que tengan unas adicciones mayores que los que empiezan a fumar en edades más tardías.
Doctora, permítame que le pregunte por la COVID-19. Aprovechamos su presencia aquí en Castilla-La Mancha Despierta. ¿Cuál es el perfil del paciente que están viendo en esta sexta ola? Pues sí que seguimos viendo un poco el perfil que hemos visto en otras olas, ¿no? Son pacientes generalmente más mayores y que tienen patologías asociadas. Es verdad que ahora mismo estamos viendo muchos menos casos graves gracias a la vacunación y porque también parece que esta cepa tiene menos gravedad, pero también es verdad que hay que insistir mucho a la gente en que tenga cuidado porque estamos en prevalencias altísimas, como en ninguna de las olas hemos estado, y al final, aunque la gravedad sea menos importante, el que haya tanta gente pues hace que haya algunos casos que son graves y tenemos que tener cuidado. A lo mejor nosotros no somos de riesgo, pero sí que podemos contagiar a alguna persona que sea de riesgo y que al final pues se complique y bueno, pues sigue habiendo, por desgracia, casos de muerte y de casos de pacientes graves que tienen que ingresar en UCI. Eva de Iges, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Castilla-La Mancha Despierta. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por dar difusión a estas noticias.